vamos a continuar con nuestro estudio de Efesios, hermanos. Estamos con Efesios y hoy vamos a tratar de cerrar el capítulo 5, porque yo creo que hasta esas alturas ya hemos entendido bastantes cosas preciosas que Dios nos ha venido hablando acerca de este aspecto número 6, que es la esposa o la novia de Cristo. La iglesia es la novia o esposa de Cristo, ¿verdad? Así de que vamos a terminar el capítulo 5, ¿verdad? Y luego ya estamos listos para entrar en el capítulo 6 con el último aspecto de la iglesia, que es la iglesia como el guerrero. Hemos venido diciendo de que si venimos prestando atención a la secuencia que traemos en Efesios, vamos a ir entendiendo y disfrutando cada capítulo. Si nosotros hemos captado el mensaje que Dios nos compartió en el capítulo 5, lo que Dios nos habló en el capítulo 5, entraremos en el capítulo 6 pues con una mente despejada, entendiendo por qué Pablo continúa hablando ahí acerca de los hijos y de los padres y de los amos y de los esclavos, porque nos estamos dando cuenta que en Cristo pues hay esposa, hay esposo, hay padres, hay madres, hay hermanos, hay hermanas, hay amos, hay siervos, ¿verdad? Hablando espiritualmente, pero ahí lo vamos a entender cuando entremos. Ya lo hablamos un poquito, nos metimos al capítulo 6 cuando empezamos el 5, pero bueno, vamos a llegar ahí. Ahorita vamos a tratar de concluir con el capítulo 5. El tema que vamos a compartir es: la iglesia de Cristo tiene que ser gloriosa. O sea, la iglesia de Cristo tiene que ser gloriosa, no hay otra. La iglesia de Cristo tiene que ser gloriosa. Y sabe, hay una cosa bien preciosa, y lo va a mirar usted en la Biblia, que al final, a pesar de cómo se está viviendo, a pesar de cómo está viviendo la iglesia, dice en Apocalipsis, dice que a la iglesia Dios le concede ser gloriosa. Dios le concede ser gloriosa. Entonces Dios va a cumplir su propósito, amén. Dios va a cumplir su propósito. Ahorita la iglesia pues no es muy agradable, ¿verdad? Pero Dios está trabajando en ella, amén. Hay una confusión, hay una división tremenda, pero Dios va a cumplir su propósito. Vamos a Efesios capítulo 5, vamos a leer versículo 25 al 27, que es donde estamos ocupados. No se nos olvide pues que Efesios, su tema principal es una iglesia gloriosa. Efesios no es para corregir ninguna deficiencia en la iglesia en Éfeso. Esta carta a los Efesios es para que nosotros miremos nuestra identidad, conozcamos nuestra identidad. ¿Quiénes somos en Cristo? Amén. Somos la iglesia gloriosa. Somos, hermanos, el deseo que había en el corazón de Dios desde la eternidad. Amén. Dios tuvo un deseo en su corazón y Dios a través de Efesios nos viene abriendo su corazón y mostrando su anhelo. Amén. Este es mi anhelo. Mi anhelo es una iglesia gloriosa. Una iglesia gloriosa. Tal vez si yo les preguntara a muchos de ustedes en esta tarde, ¿cómo le gustaría a usted? ¿Cómo le gustaría a usted que fuera la iglesia? Hablando localmente, si yo le preguntara a ustedes, ¿cómo le gustaría que esta iglesia fuera? Yo sé que hubiera muchas opiniones aquí, ¿verdad? A mí me gustaría que todos fueran buenos, me gustaría que estuviéramos más activos, me gustaría esto, pero quiero decirles que si le preguntamos a Dios, Dios traería una sola respuesta. A mí me gustaría que mi iglesia fuera gloriosa, gloriosa, llena con mi vida. Ese es el anhelo de Dios. Ese es el anhelo que tiene que ver en nuestros corazones. Dios desea una iglesia que esté llena con su vida. Dios desea un día poder expresar las palabras que expresó Adán. Esta es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Amén. Que Cristo también diga, esta es parte mía, esta es mi esposa. Amén. Esta es parte mía, es una conmigo. Amén. Está llena de mi vida.
Ese es ser gloriosos, llenos de la vida de Dios. Entonces, todos sabemos que el plan de Dios es soberano. Dios es muy sabio y Dios planeó un plan maravilloso, hizo su plan muy maravilloso. Todos sabemos que allá hubo una rebeldía allá arriba y que también nosotros nos rebelamos. Por lo tanto, tuvimos que salir, pero no salimos solos. Cristo vino por delante. Amén, porque en su plan tenía que no solamente el hombre iba a caer, sino que en el plan de Dios era también restaurar al hombre, levantarlo al hombre y llevarlo otra vez al mismo estado glorioso que estábamos antes. Amén, acuérdense que en Génesis el hombre cayó y quedó lejos de la gloria. Por eso Pablo en Romanos dice que por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. El hombre lo sacaron del huerto. El hombre ya no pudo expresar ni santidad, ni justicia, ni gloria. El hombre quedó lejos de Dios. Pero para eso vino Cristo. Amén, hermanos, para traernos de regreso a Él. Por eso en los evangelios dice pues que por eso Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. A veces nosotros pensamos que nos vino a buscar a nosotros. Sí, claro que sí, pero lo que Él viene buscando en nosotros es otra vez esa gloria. Amén. Que nosotros lleguemos a ser una iglesia gloriosa. Efesios capítulo 5, dijimos versículo 25 al 27. Dice, léalo conmigo, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Alguien recuerda que estuvimos hablando el miércoles? Si no lo recuerda, no se preocupe, para eso estamos acá, ¿verdad? Para refrescarles la memoria. Pero estuvimos hablando de 4 asuntos muy importantes para que Cristo llegue a producir esa iglesia gloriosa. Amén. Y se acuerdan ustedes cuáles, ya les estoy ayudando, cuáles son esos 4 puntos, al menos uno. El primer punto para que surja una iglesia gloriosa es la santificación. Segundo punto, la purificación. Tercer punto, el sustentar. Cuarto punto, el cuidar. Y esto lo está haciendo Cristo. Amén. Cristo, hermanos, santifica la iglesia. Cristo purifica la iglesia. Amén. Cristo la está sustentando. Cristo la está cuidando. Pero hemos venido hablando acerca de este cuidado, que ahora Cristo cuida a su iglesia, pero en una forma indirecta. O sea, Él no está aquí presente, ¿verdad? Como lo estuvo en el tiempo que estuvo aquí en la tierra, sino que Él se fue y nos dejó el Espíritu Santo, el cual nos iba a guiar a toda verdad y a toda justicia, el cual nos iba a estar ahí para consolarnos, el Espíritu Santo que nos iba a enseñar. Amén. Pero el Espíritu Santo está en cada uno de nosotros y está en los siervos del Señor. Entonces Cristo a través de sus siervos ahora está pastoreando, está cuidando, está alimentando a su iglesia, la está santificando, la está purificando, porque Él quiere encontrar una iglesia que gloriosa. Amén. Entonces, cuando hablamos de estos puntos importantes para presentar una iglesia gloriosa, de la santificación, purificación, el sustentar y el cuidar, ¿se acuerda que abundamos mucho en entender las bodas antiguas? ¿Se acuerdan? Y yo les dije, métanse ahí a googleen, ¿verdad? Y léanlo para que vean que no les estamos contando, ¿verdad? Hablando cuentos, sino que es una realidad. ¿Cuántos de ustedes sí estuvieron leyendo un poquito acerca de las bodas antiguas? ¿No? Bueno, gracias por confiar en mí.
¿verdad? Por creer que les estoy hablando la verdad, pero es importante, hermanos, que ustedes estudien la Biblia. Es importante que después de que ustedes escuchen este mensaje vayan a casa y le den otra repasadita, porque yo sé que Dios les va a abrir más su entendimiento. Amén. Y Dios, hermanos, les va a bendecir mucho, 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 porque esto es solamente una ventana y cuando usted mira, va a mirar muchas cosas preciosas. Amén. Entonces es importante que ustedes estudien la palabra, que seamos como la iglesia en Berea, allá en Hechos. Una iglesia que ella siempre estaba mirando, pues que no era una iglesia que estaba como diciendo, ¿cómo se dice? Juzgando y nada más, sino que ellos estaban interesados en conocer la verdad y estaban metidos en la verdad y por eso no fueron engañados, no eran tan fáciles de engañar, ¿verdad? Porque ellos investigaban que todo fuera recuerdo a la pureza de la palabra. Entonces todos nosotros tenemos que estudiar, no es porque dude en mí, sino para que usted esté convencido de que estamos hablándole la verdad. Amén. Pero si ustedes no han investigado, pues gracias por confiar en mí, pero sí es verdad lo que le estoy hablando, cómo eran las bodas antiguas. Dijimos que hablé varios puntitos de cómo era el orden, ¿verdad? Pero llegamos a un punto que dijimos que cuando el novio ya encontraba a la novia, ¿verdad? Y cuando iban como a pedirla, ¿verdad? Dijimos que la novia, pues era ¿cómo se llama? Una costumbre, ¿verdad? Que tenía que pasar por el agua, en donde la novia estaba diciendo con eso que ella se purificaba, ella se limpiaba y al salir del agua estaba diciendo que ella se iba a mantener pura para el novio y le ponían una señal de que ya estaba comprometida, ya estaba aparte y que se iba a mantener pura, porque el novio se tenía que regresar, ¿ok? Se tenía que regresar y según la historia, después de un año, antes o después de un año, en ese lapso de un año, regresaba otra vez el novio para casarse, ahora sí con la novia, ¿verdad? Pero aprendimos pues que cuando el novio regresaba para casarse, antes de tomar a la novia para llevársela a las bodas, dijimos que primeramente el novio reunía a los que dejó de encargados, porque cuando él se fue, estoy hablando de las bodas antiguas, cuando el novio se iba, dejaba a personas a cargo de la novia, o sea, la iban a preparar para las bodas, la iban a preparar para que ahora se convirtiera en una esposa para el esposo. Entonces, en ese lapso en ese año, estas personas estaban cuidándola y preparándola para la boda. Entonces, cuando el novio ya venía a casarse, iba a reunir a esos que dejó encargados, incluyendo a la novia, ¿verdad? Y dijimos que si la novia le falló, el novio tenía todo el derecho de repudiarla. Y no solamente eso, sino que tenía todo el derecho de llevarla a los jueces para que la juzgaran y por haber sido infiel podía hasta sentenciar la muerte. Ustedes ya saben, en la Biblia había la infidelidad de las mujeres, las mataban. Entonces, para que nosotros vayamos viendo que esto es serio, Cristo vino y Él vino buscando esposa. Amén. Y gloria a Dios, porque ya estudiamos que en la cruz del Calvario era importante que Él fuera a la cruz del Calvario, porque allí en esa cruz le atravesaron el costado y de ahí salió sangre y agua. Amén. Que esa sangre y esa agua era importante para producir a su iglesia. Lo mismo que sucedió en Génesis con Adán. Le cortaron el costado, le atravesaron el costado o le quitaron un costado para de ahí sacar a la esposa. Amén. Entonces, Cristo en la cruz del Calvario, allí con su sangre aprendimos que su sangre nos perdona. Su sangre, hermanos, nos redime. Amén.
con su preciosa sangre nos salva de la muerte donde estábamos, y ahí surge su iglesia gloriosa. Y no solamente salió sangre porque era necesario el agua, también porque el agua es el espíritu que da vida. Amén. El espíritu que imparte la vida de Dios. Su Santo Espíritu, todos comimos de ese Espíritu, aleluya. Y por eso llegamos a ser el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, la esposa de Cristo. Porque somos perdonados y tenemos la vida de Cristo en nosotros, tenemos el Espíritu dentro de nosotros. Amén. Entonces nos apartaron para Él. Entonces Cristo ascendió, ¿sí o no? Y ahora está como el Espíritu. Pero Cristo prometió volver otra vez. Cristo viene pronto. Y Cristo viene pronto para casarse con su novia. Mira, la mayoría de cristianos lo cantan, ¿verdad? Yo no me quedo, me voy con él. Me voy con él. Yo no me quedo, me voy con él. Bueno, se van hasta la Nueva Jerusalén, ¿verdad? Pero antes de que Cristo venga como novio, todos debemos de entender, porque esto la mayoría de cristianos se pasa. Antes de que Cristo venga como el novio para casarse, viene como juez. Viene como juez, porque va a llamarnos a nosotros primero, los que puso Él a cuidar su iglesia, pero también juntamente con la iglesia, para que nosotros tengamos en mente que todos somos responsables, el pastor y las ovejas, porque nos van a llamar a todos. A ver, yo dejé gente cuidando a mi esposa para que me la prepararan para el matrimonio, ¿verdad? Así de que vengan esos que dejé preparando a mi esposa, y también venga mi novia, porque vamos a ver qué tan fieles me fueron. Entonces este es un asunto serio, hermanos. Dice Pablo que nosotros, vamos a 2 de Corintios para que vean capítulo 4, ¿verdad? Ahí en 2 de Corintios, donde dice que es necesario que todos compadezcamos. ¿Sí es el 4? 4:10, vamos allá. 5:10, 5:10. 5:10, gracias, hermano Jesús. Ahí andábamos. Porque es necesario, fíjense, es necesario. No es que no, pueda que no. No es que era una costumbre. El novio se iba y después de un año, después de un lapso de tiempo, él venía. Pero era necesario esta reunión. Era necesario que tenían que ser convocados los que dejó cuidando, para que le dijeran, mira, aquí está tu novia, está lista para casarte, ¿verdad? Y se le hacían algunas preguntas a la novia para ver si ella fue fiel. Y si surgía fiel, lo que seguía era las bodas, era la celebración. Pero si resultaba infiel, era rechazada. Eso estaba pasando con María. ¿Se acuerdan que dijimos? En ese lapso de tiempo ya se iba a casar José con ella. Ya iba a agarrarla para llevársela para las bodas, y resultó que la encontró embarazada. Ya conocen la historia, para que vean que esto es un asunto serio. Pues Cristo viene y es necesario, dice Pablo, es necesario, porque ahí se va a ver pues la esposa. Porque ya hemos estudiado nosotros que hay una esposa para el milenio y hay una esposa para la eternidad. No son dos esposas, son dos aspectos de una esposa, ¿ok? Son dos etapas, ¿sí? Entonces, como hemos dicho, hay cristianos vencedores tempranos, ¿verdad? Hay cristianos vencedores que son tardíos, porque todos los cristianos somos vencedores. El estar aquí, el haber creído en Cristo, eso es ser un vencedor. Pero hay vencedores tempranos y hay vencedores tardíos, como está la esposa para el reino o el milenio y la esposa para la eternidad. Entonces, aquí se va a ver. Nosotros estamos aquí para ser la esposa, anhelando ser la esposa para el milenio, para el reino. Amén. Porque lo que viene enseguida es el reino, que son las bodas del Cordero. Amén. Porque acuérdense que la boda es para un día, ¿verdad? Y la esposa
para la eternidad es para llevártela para siempre. Amén. El reino es 1000 años como un día como 1000 años. Amén. Entonces, ir a las bodas del Cordero es ir a reinar con Cristo. Es manifestarnos con Cristo en su reino glorioso. Amén. Entonces, para nosotros entrar en ese reino o manifestarnos con Cristo en su reino, es necesario que todos pasemos ante el tribunal de Cristo, porque ahí vamos a ser juzgados. Amén. Porque es necesario que todos nosotros, tanto los que cuidan a la iglesia como la iglesia misma, todos nosotros vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno, o sea, de que allí cuando tú pases, tú no vas a decir, ese que el pastor, no, te va, estoy hablando con mi novia, contigo. Yo ya hablé con él, ¿sí? Porque yo también voy a pasar con él. No va a decir, es que los hermanos, no, te estoy hablando contigo. Estoy exagerando porque Dios no se va a quebrar la cabeza. O sea, uno mismo, si es culpable, como cuando te iba a pegar tu papá y sabías que eras culpable, ¿cómo ibas? Sí, ¿verdad? Nosotros ya les hemos dicho que en la casa teníamos un cuartito que era el cuarto de la disciplina. Cuando nos decían, te vamos a dar 3, ya íbamos, órale, el cuarto del castigo, ya sabíamos que allá íbamos derechito al cuartito. Entonces, yo creo que cuando ya cada quien va a saber a dónde va. O sea, de que Dios no se va a quebrar la cabeza, el Señor no se va a quebrar la cabeza, ¿verdad? Aunque dice que hay que para dar, dice para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo, sea bueno o sea malo. O sea, ya todos hemos estudiado ahí de que Dios nos dio su vida para que la administremos. Dios nos dio su vida para que la vivamos. Entonces cuando lleguemos ahí, simplemente va a decir Cristo, no viviste mi vida. Yo te di mi vida para que la vivieras. No la viviste, entonces a las tinieblas de afuera. O sea, fuera de mí. No, fuiste infiel, no me fuiste fiel. O sea, yo no te conozco a ti. Pero aquel que le fue fiel, ¿qué va a decir? A esta es, ay, chiquitita, linda, pechocha, véngase para acá, ¿verdad? O sea, sí nos va a conocer, porque es el mismo en nosotros formado. Él se va a ver a sí mismo. Él va a decir, esta es carne de mi carne, es hueso de mis huesos, esta es mía, ¿sí? Entonces, hermanos, nosotros tenemos que ir mirando pues nuestra responsabilidad. Tanto cristianos como los siervos tenemos todos una responsabilidad de ser la iglesia gloriosa. Amén. Vamos a Primera de Pedro. Que Dios nos ayude a nosotros como pastores estar metidos en el rollo de Dios, no en nuestros rollos. Ahorita te vas a dar cuenta que muchos pastores andan en otro rollo, Y como andan en otro rollo, los cristianos también andan en otro rollo. Yo aquí quiero que tanto ustedes como yo andemos en el rollo de Dios. En el rollo de Dios. Amén. No en el programa ese otro rollo, no. Sino que nosotros andemos en el propósito de Dios. Amén. Dios quiere una iglesia gloriosa. Dice en Primera de Pedro 5, capítulo 5, versículo 1. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1. Para mostrarles que tanto pastores como hermanos o miembros, todos tenemos responsabilidad. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también como ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también partícipe de la gloria que será revelada. ¿La gloria qué? Porque Dios espera una iglesia gloriosa y eso se va a revelar un día. Amén. Y Pablo estaba anhelando ese día glorioso, como también yo lo anhelo y ustedes también tienen que anhelarlo. O sea, como iglesia, Dios espera una iglesia gloriosa. Su iglesia tiene que ser gloriosa. Tú y yo tenemos que ser gloriosos. Y tú ya sabes, gloriosos es estar llenos de la vida de Dios para que no se quebren la cabeza. Gloria es la expresión de Dios. Amén.
O sea, que la vida que está dentro de nosotros se llegue a manifestar en nosotros un día completamente. Todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo esté lleno, saturado de la vida de Dios. Eso es ser glorioso. Amén. Dice, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Fíjate, apacentarla, cuidando. Porque Cristo sustenta y Cristo cuida a la iglesia. Pero estamos hablando que lo hace indirectamente a través de sus siervos. Ya miramos atrásito en Efesios 5 atrás, que Dios, en el 4, que Dios puso dones, ¿verdad que sí? Y hay unos dones que van por delante de nosotros, ¿verdad? Que esos están a cargo de que la iglesia esté siendo edificada. La iglesia esté siendo edificada, es decir, la iglesia vaya siendo gloriosa, es decir, que la iglesia esté siendo preparada para las bodas. Ese es el trabajo de nosotros, para que vea cómo muchos pastores andan mal ubicados. Mi tarea aquí es, me dejaron aquí cuidándolas ustedes, pero para que ustedes estén listos para las bodas. Ay de mí. Y ese ay es un ay, porque va a haber. No solamente para el pastor, también para ti. ¿Ok? Si no te dejaste cuidar. Porque hay hermanos que tampoco se dejan cuidar, ¿eh? O sea, hay hermanos que tampoco se dejan pastorear. Yo le hablo a unos hermano, no lo he mirado. Ay, hermano, ¿y qué cree? Que yo no estoy desocupado, yo trabajo también, como usted no trabaja. Hay hermanos que se sueltan así, le digo, no, hermano, nomás hablé para ver cómo estabas. ¿Te imaginas, hermano? Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, porque la mayoría, no todos los cristianos, pero la mayoría de cristianos piensan que los pastores están aquí por dinero. Y no vamos a negarlo, que hay unos que están ahí metidos por eso, y por culpa de uno, la llevamos todos, ¿verdad? Sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Fíjate la responsabilidad nuestra. Amén. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, el pastor de los pastores, el mero pastor, el buen pastor, porque nosotros no somos tan buenos, estamos aprendiendo, el buen pastor es Cristo. Amén. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Fíjese qué precioso. O sea, de que como estamos hablando de que nos pusieron aquí para cuidar a la iglesia, para presentarla gloriosa, para prepararla para las bodas, ese día glorioso, pues el Señor tiene un regalo para nosotros los pastores. Que ahí la corona de gloria. Amén. O sea, mire, yo con mi regalo, hermanos, lo logramos. Una iglesia gloriosa. Y usted también va a tener su corona, pues para que no se sientan conmigo. Para todos tiene el Señor. Ustedes también llevarán esa corona de gloria. Pues si somos uno en Cristo Jesús, si el pastor lleva esa corona de gloria, claro, quiere decir que ustedes también. Si el pastor no se la lleva, no se la gana, imagínate ustedes. De tal palo está la astilla. Así de que no te sientas mal si esta corona es para todos. Amén. Ya ves que en el fútbol cuando le dan la corona, ¿verdad? Uno la levanta. El encargado, los encargados, pero son todos, es de todos, todos la han ganado, todos han sido coronados, amén. Entonces ese día será maravilloso, por eso hay que echarles ganas, yo cuidando y ustedes dejándose cuidar. Por eso yo les digo, hermano, vamos a estudiar, hermano, no se duerman, estudien, porque los estamos preparando para las bodas, y te vas a dar cuenta que a veces nos volvemos como los corintios. Los corintios, Pablo llega al momento que decirle, hermanos, tengo celo de Dios,
Lo celo como un celo de Dios. Yo estoy aquí hablándoles la palabra pura, el evangelio puro, para presentárselos a Cristo como una iglesia gloriosa, porque esa es mi tarea. Para eso me dejaron aquí, para llevarlos a la gloria. Y ustedes, mientras que estoy aquí yo poniéndolos bonitos, ustedes le están coqueteando al otro. ¿Qué es eso? Y a veces nos pasa así. Estamos centrados poniendo, pintando la novia, poniéndola bonita, ¿verdad? Y mientras que uno está aquí, los hermanos coqueteándole al otro. ¿Y cómo es eso, pastor? Pues sí, estoy aquí yo con tu mente en el otro, pensando en el otro, pensando en los tacos, pensando en la carne, pensando en dormir, pensando en trabajar. Porque hay hermanos que dicen, me voy porque tengo que trabajar. Yo ni me quiero dormir porque no quiero trabajar mañana. Y muchos ya se quieren ir a dormir porque van a trabajar. Yo me hago como, ¿quién era? Anet, ¿tú eras? Cuando decías, yo no me quiero ir a dormir. ¿Por qué? Ya se me duermo y pronto amanece, dice. Y tengo que irme a la escuela. Y así uno. No, lo que uno no quiere es dormirse porque nomás cierra los ojos y ya está la alarma para que te vayas a jalar. Amén. Entonces uno, hermano, tiene que decirle al Señor, ayúdame, Señor. Amén. Hay una responsabilidad, pues, de acuerdo a lo que leímos, hay una responsabilidad no tanto de los pastores, o más bien no solamente de los pastores, sino también de todos los hermanos. Todos somos responsables. O sea, cada pastor en su localidad tiene la responsabilidad de estar cuidando a la esposa de Cristo. Amén. De estar sustentándolos y estar cuidándolos para presentarlos gloriosos cuando Cristo venga. Amén. Y todos los hermanos en cada localidad tienen que estar bajo ese cuidado. Amén. Entonces, te decía que hoy en día muchos de los pastores están enfocados en tener una iglesia grande. Fíjate bien, la mayoría, no todos, pero la mayoría de pastores están enfocados en tener una iglesia grande, en que su iglesia sea la iglesia más grande de esa localidad, que la iglesia sea la más grande hablando en miembros, pues. Y no estoy en contra de la membresía, qué bonito, pero muchos ese es su enfoque y para eso trabajan y para eso hacen actividades y para eso hacen esto y otro, hacen campañas, hacen retiros, hacen esto, hacen el otro, ¿verdad? Cada domingo tienen fiesta, cada domingo predicadores, porque su enfoque es atraer mucha gente y tener una iglesia grande. Ese es el deseo de ellos. ¿Es malo tener mucha gente? No, pero lo malo es de que yo nada más quiera tener mucha gente, sin importar que los hermanos conozcan a Dios, sin importar que los hermanos vivan a Cristo, sin importar el deseo que hay en el corazón de Dios, sino mi deseo, mi deseo. Por eso yo te decía al principio, ¿cómo te gustaría que fuera la iglesia? Y abriera muchas respuestas aquí, porque muchos cristianos, no estoy hablando de aquí localmente, sino de todos los hermanos, muchos de ellos, el anhelo de ellos es tener una iglesia grande, una iglesia activa, una iglesia que tenga una actividad cada día, una iglesia millonaria, una iglesia que ayude, una iglesia que haga esto y el otro. Ese es el deseo de ellos. Y cuando vienen aquí con nosotros, pues nos miran sin hacer nada. De una iglesia viejita que rentamos, así no, y lo hay puro Biblia, puro estudiar, porque los cristianos no han entendido. O sea de que, y eso lo traemos por naturaleza, o sea, por naturaleza nosotros traemos eso de mirar siempre lo grande, por naturaleza lo traemos, de mirar todo aquello bonito, de mirar lo grande, mirar lo poderoso, eso ya lo traemos. Por eso hay mucha apariencia entre los cristianos. Muchos cristianos aparentan ser espirituales, pero son bien carnales. Muchos cristianos, muchos pastores aparentan, en el púlpito son unos y abajo son otros. Dios nos llama a ser normales, a ser normales. Cristo cuando estuvo aquí en la tierra, Él no aparentó, Él fue normal. Los religiosos sí aparentaban,
ser muy espirituales, pero el mismo Cristo le dijo: hipócritas, ustedes a la verdad por fuera se muestran bonitos, pero por dentro están muertos. Entonces por naturaleza traemos esa tendencia. Los discípulos, lo miramos no muy lejos en los discípulos: Señor, ¿quién es el más grande? ¿Sí o no? ¿Quién es el más grande entre todos nosotros? Y Cristo corrigió eso. Dijo: aquí allá afuera así es. Todos buscan grandezas y cada quien ser el más poderoso. Pero aquí entre nosotros no es así. Aquí entre nosotros el más pequeño, ese es el más grande. Aquí entre nosotros el más feo va a ser el más bonito. Eso salió de mí ahorita. Sí, buscamos lo bonito y lo feo no es tan atractivo para nosotros. Tú miras un carrazazo y se te van los ojos. Ay, quisiera uno como ese, ¿sí o no? Miras un carro bonito del año y miras un yonque, ¿a cuál se te van los ojos? Al grandote, al bonito. Al viejito no, pero si supieras que ese viejito lo arreglas, vale más que el otro. Por eso yo saqué eso de que el más feo va a ser el más bonito. Porque siempre le decía a mis hijas que cuando un niño nace bien bonito, se hace bien feo. Yo nací así bonito, con ojos verdes y rubio. Yo creo que Berna nació bonito también. Somos los más feitos de la familia. El güero nació feo, creo. Por eso es bonito hoy. La hermana Yanir. Y el güero bajita la mano y dice: si se fijan, los niños bonitos se hacen feos. Los niños feos se hacen bonitos. Ajá. Yo le digo a Nale: tú naciste... Pero volviendo al tema, nosotros nos gusta, somos atraídos por lo bonito, lo grande, lo bello, lo rico. Por eso muchos pastores y muchos hermanos andan mal ubicados. Por eso les decía: vienen aquí a la iglesia Pan de Vida. Ese pastor puro estudia y no sale de Efesios. Ya tiene un mes con Efesios capítulo 5, versículo 25. Voy y vengo y aparece lo mismo. Yo quiero ambiente, ¿sí me entiende? Y por eso la gente se pierde. Y como los pastores les gusta darle a los hermanos lo que a ellos les gusta. Por eso andan todos enfiestados, pero fuera del propósito de Dios. Nos pasa lo de Aarón, ¿se acuerdan? El pueblo dije, ¿qué dijo? Moisés, allá está en la presencia de Dios. Ya tiene tiempo y ni siquiera viene. Ya nos dejó, ya no le interesamos. Hagamos fiesta, queremos fiesta. Fíjense, ¿y qué dice el otro? Pues hagamos fiesta, lo que el pueblo diga, ¿no? Al gusto del cliente. Y así está la vida ahora de la iglesia. Lo que le gusta a la clientela, eso le damos. Pastora, a mí no me gusta que le eche crema a los tacos, pues hay que quitarle crema. A mí no me gusta, y así estamos al gusto del cliente, ¿verdad? Porque de esa manera atraemos a la gente. Pero cuando le decimos: no, aquí te lo comes así como te lo sirvo. Ah, no, yo no, ¿quién es usted? Ahí nos vemos. No, porque nosotros somos siervos, somos los meseros del Señor. Dios nos da el plato de comida y nos dice: mira, ahí está mi palabra, yo te la pongo en tus manos. Tú tienes que llevarla y hay cuidado con que le vientes crema o le quites. Ya tiene lo que debe de llevar. ¿Sí me entiende? Pero nosotros aquí bajita la mano, ay, esto no les va a gustar a los hermanos. No, mejor se la quito, ¿verdad? Para que les sepa bien, pues. Y ese es el gusto de los hermanos. Y por eso dígame cómo andamos. ¿Sí me entiende? Los pastores anhelando otras cosas, pero Cristo lo que anhela
Cristo no viene por una iglesia bien activa, con muchas actividades, con actividades de todos los días. Cristo no viene por una iglesia que está dando a todo el mundo. No, Cristo no viene por una iglesia que tiene predicadores todos los domingos. Cristo no viene por una iglesia que hace campaña de esto, retiro de esto, no. Cristo viene por una iglesia gloriosa. Cristo viene por una iglesia gloriosa. Cristo viene por una iglesia gloriosa. Una iglesia que esté llena de su vida. Una iglesia que esté viviendo su vida. Amén. No en apariencia, porque podemos aparentar, hermanos. No estoy en contra de actividades, no estoy en contra de dar. Yo no estoy diciendo, hablando mal de eso, sino de que nosotros, mire, para que me entienda, nosotros podemos dar, ¿sí me entiende? Pero no lo vamos a hacer por la vida muchas de las veces, sino para que digan, para que miren, ¿sí o no? Pero no hay una realidad. Tenemos que hacerlo por la vida. Todo lo que hagamos por la vida. Amén, hermanos. Entonces lo importante aquí es de que nosotros estemos viviendo la vida. Mi tarea aquí es de ministrar la vida de Cristo, para que entonces todos estemos viviendo a Cristo, y donde quiera que nos movamos, se mire la realidad de Cristo en nosotros, hermanos. Y para eso estamos aquí estudiando y estudiando, porque sabes que si tú te recuerdas que de la única manera que Dios va a poner gloriosa a la esposa de Cristo, para que tú ames la palabra, va a ser a través de la palabra. No hay otra manera. Amén. Podemos hacer muchos shows y muchas fiestas, pero si no hay pureza de palabra, no hay una iglesia gloriosa. Dice que Él mismo se la está preparando a través del lavamiento del agua por la palabra, para presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tenga arruga ni mancha ni cosas semejantes, sino que fuese santa. Amén, hermanos, porque esto es la palabra del Señor. No hay, por eso la palabra, tenemos que anhelar la palabra. Tú tienes que amar la palabra, anhelar la palabra. Vamos a Gálatas capítulo 1, versículo 9. Para que miremos que el propósito de Dios es que su iglesia sea gloriosa. Cuando yo predico la palabra del Señor, mi anhelo es de que los hermanos tengan un conocimiento de Dios, para que los hermanos no me amen tanto a mí, sino amen a Dios, porque Dios se les va revelando. ¿Me explico, hermanos? Porque muchos pastores arreglan sus predicaciones para llamar la atención, para que les aplaudan a ellos, para que los halaguen a ellos. Dios nos guarde. No estoy en contra de que tú le aplaudas a Cristo cuando uno predica, pero que esos aplausos sean porque tú estás conociendo a Dios. Dios se te está revelando y tú aplaudes porque tú alcanzas a mirar lo que es Dios para tu vida. Y el pastor, hay que se quede. Yo aplaudo porque yo entiendo a Dios. Y esa es mi alegría, ese es mi gozo, y ese también es mi gozo. Amén, hermanos. No tanto estar grite y grite para que usted aplaude y yo me sienta muy, que me aplaudes. A mí cuando predica el ceja nadie le aplaude. No, hermano, que tú entiendas que Dios se te está revelando, y esa es tu alegría. Amén, hermanos. En Gálatas 1:9 dice: como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Fíjate, Pablo, busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Si se da cuenta, nosotros no estamos aquí para agradar. Y usted también tiene que entender que los pastores, hermano, están para cuidarlos. Entonces tenemos nosotros que dejarnos pastorear, tenemos que dejarnos cuidar. Amén. Y uno tiene que saber que no está uno aquí para agradar a los hermanos, porque no somos moneditas de oro. Pero uno sabe que uno va a ser rechazado, pero nuestro anhelo es de que los hermanos un día entiendan que nuestra tarea es que conozcan a Dios.
conozcan a Cristo. Y por eso estamos ahí, hermanos, estudiando, orando, desvelándonos por todos ustedes, para que ustedes conozcan a Dios, se enamoren de Dios. Y por eso a veces estamos, hermano, ¿qué pasó con usted? Hermano, no ha venido. Hermano, ¿qué le está pasando? Hermano, póngase las pilas. Hermano, vengas. Hermano, busque. Hermano, no se descuide. Y uno llega a hartar a los hermanos, porque me lo han dicho, hermano, a tal grado de que me cortan. Y es de una vez, cuando yo le digo, ok, hermano, que Dios te bendiga, y ya me quito esa responsabilidad contigo. He orado con hermanos. Hermano, yo no voy a ir, pues está bien que no vengas, pero déjame orar contigo, porque ya se me quita esa responsabilidad y tú eres responsable. Pero mientras no, tengo que estar yo ahí, hermanos. Amén. Y dejarnos cuidar. Porque nosotros estamos aquí para agradar a Dios y tú estás aquí también para agradar a Dios. Todos estamos aquí para agradar a Dios. Amén. Fíjate que te decía eso de que nosotros por naturaleza tenemos de que nos llama la atención las grandezas, lo rico, lo bonito. En el Génesis, cuando Dios pone al árbol de la vida y el árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal, ¿cuál crees tú que de esos dos era más atractivo? Yo no sé cómo estaba el árbol de la vida, yo no sé cómo era, si era grande o era alto, pero me imagino que no era tan grande. Me imagino que era un árbol simple, un árbol pequeño. Y el árbol de la ciencia del conocimiento, yo me lo imagino bien bonito, hermoso, que le llamó mucha la atención a Eva. Porque Satanás mismo se encargó de, mira ese, como comparando, sí, mira el árbol. Y Dios sabe que el día que comas de ese, ya te lo sabes tú. Y se le fue a eso. Porque nos gusta, ya lo traemos por naturaleza. Ay, como quisiera esa casotota. Pero nunca dices, mira esa casita chiquita me gusta. No. Cuando esa casita, si te vas ahí la arreglas, está más bonita y menos pagas. Pero claro, arregladita pues. Con ese carrito viejo bien arregladito. Como ya le dijo una persona, lo miré en un carrito bien viejito. Viejito, le dije, mira, si le metes unos $50,000, ese carro se pone bien bonito. Tú conoces eso en Génesis, la mujer atraída. Pero en cambio Isaías 53:2, ya no vamos a ir, se nos hace tarde, dice que Jesús era sin atractivo. ¿Verdad? El Señor Jesús era sin atractivo porque Él era normal. Es más, Él era sencillo. Él era humilde. Es más, dice que se hizo pobre. ¿Amén o no amén? Porque ese Cristo era el que venía a sufrir. Ese Cristo es el que venía a morir para salvarnos. Pero ¿qué pasó con los religiosos que esperaban grandeza? Que esperaban a un rey que los gobernara y que los defendiera. Y cuando miraron a alguien, ¿sí? Dijeron, no, pues este qué. ¿Sí me entiende? Menospreciado. Por eso dice que él fue sin atracción para no ser tan apreciado, porque él tenía que venir a sufrir, él tenía que venir a morir. Pero ¿qué le parece? Que en esa pequeñez, en esa humildad, había grandeza, había realeza de rey, que cuando Cristo murió y resucitó, ahí se miró la gran gloria que había dentro de él, y se le dio un nombre que es sobre todo nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso te decía que aquí cuando somos feos, somos bonitos. Reconocemos que somos feyitos, Dios nos hace bonitos. Pero si tú crees que eres chulo, olvídate, te vas a volver feo. Que Dios te va a decir, yo no te conozco. ¿Verdad? O sea de que hay que ser humildes, porque Dios ama ese corazón humilde. Dice que al humilde de cerquitas, al altivo, al orgulloso de lejos, al que se quiere grande dice, yo lo hago pequeño.
Al que se hace bonito, feo. Al que se hace pequeño, grande. El que se hace feo, bonito después. Yo reconozco que necesito de Dios, hermano. Y estamos en esa transformación. Amén. Entonces no se nos olvide que Cristo viene por una iglesia, ¿qué? Una iglesia gloriosa. Una iglesia gloriosa. Una iglesia que esté llena con su vida, hermanos. Una iglesia que lo esté expresando a Él en su diario vivir. Que se vea el amor, que se vea la misericordia, que se vea la paz, que se mire la vida del Espíritu en nosotros, hermanos. Amén. Segunda de Corintios 11, vamos al capítulo 11, versículo 1, para que vea que ahí es donde le decía que Pablo con los corintios, ya conocemos la iglesia en Corintios, a ella sí se escribió esta carta para amonestarla, para corregir su deficiencia. Eran niños, eran carnales, y Pablo les está diciendo, miren, yo vine aquí a cuidarlos, porque yo quiero llevarlos, yo quiero prepararlos para las bodas, yo quiero presentarlos a Cristo como una esposa gloriosa, pero ustedes son unos carnales que mientras que yo los estoy vistiendo y poniendo bonitos, ustedes están coqueteando con el otro. Por eso esto sí tenemos que nosotros prestar atención, hermanos. Dice, ojalá me tolerares un poco de locura, sí, tolerarme, porque os celo con celo de Dios, pues he desposado con un solo esposo para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de igual manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. ¿Sí se fija, hermano? Esa era la carga del apóstol Pablo. Era presentar a la iglesia gloriosa, era prepararla para las bodas, era prepararla para que cuando Cristo regresara los encontrara gloriosos, puros, viviendo la vida de Cristo. Amén, hermanos. Entonces, nosotros estamos con ese mismo objetivo aquí. Es preparar a la iglesia, que ustedes estén bonitos para que cuando Cristo venga. Eso es toda nuestra carga aquí. Amén. ¿Qué es gloria? Para ir cerrando, ¿qué es gloria? Ya hemos estudiado mucho, ¿verdad? Gloria, ya miramos que la gloria de un clavel es la flor, lo que traía adentro que un día se manifiesta. Esa es la gloria, eso es lo que se ve, eso es lo bonito, ¿verdad? Pues la gloria de la iglesia es la misma vida que traemos dentro, que se vaya viendo cada día en nosotros. O sea, nosotros somos la iglesia que aquí está en esta tierra, está en este mundo, un mundo corrupto, un mundo en tinieblas, pero esta iglesia está aquí para expresar esa vida gloriosa. Como cuando el Señor Jesús vino aquí a esta tierra, dice que lo vieron, y lo vieron lleno de ¿qué? Lleno de gracia y de verdad, ¿verdad? Lo vieron glorioso, una vida gloriosa, porque venía expresando una vida celestial. Él anduvo aquí en esta tierra, pero él anduvo expresando una vida celestial. Él mismo llegó a decir, yo no soy de aquí, yo soy de arriba. Yo vine aquí haciendo la voluntad del que está arriba. Amén. Y él vino a expresar esa vida. Y entonces nosotros estamos aquí para expresar esa vida de Cristo en nosotros. No solamente aquí, sino que al salir de este lugar, allá afuera se mire la vida de Cristo. Y que de eso demos nosotros testimonio, del quien hemos conocido, del que está dentro de nosotros. Amén. Que expresemos pues la vida de Dios, que se exprese en nosotros. Regresemos a Efesios capítulo 5, versículo 27. Y vamos a ir cerrando. Efesios 5, 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, ser gloriosos es no, fíjese bien, bajo el contexto, fíjese que es glorioso, porque ahí mismo lo dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. ¿Qué es gloriosa? Que no tenga mancha ni arruga, ni cosas semejantes, sino que sea santa y sin mancha. O sea, cuando nosotros estamos puros, cuando nos estamos guardando puros, estamos siendo una iglesia gloriosa.
Pero cuando hay una mancha o hay una arruga, significa que no somos tan gloriosos porque ya se está viendo otras, sí, los defectos. Se está mirando otra clase de vida en nosotros. Mire, cuando la Biblia nos habla de vestidos, cuando la Biblia nos habla de estar preparados como la esposa, ¿verdad? Vestida, porque así lo que dice Apocalipsis 19, que esta iglesia se está vistiendo, toda gloriosa. Entonces, cuando la Biblia nos habla de vestirnos, ¿verdad? Cuando habla de vestir, habla de un vestido es una clase de vida, pues. Cristo es el vestido, Cristo nuestra vida es un vestir, ¿verdad? Cuando nos hablan, vístanse de amor, el amor es un vestido, amén. Sí, el vestido de gloria, o sea, habla de una clase de vida. La vida que traemos dentro es gloriosa, es santa, es pura, la vida de Dios, es celestial. Por eso, hermanos, ser gloriosos es estar viviendo la vida de Cristo, estar llenos de la vida de Cristo. Si nosotros estamos llenándonos de otras cosas, hay una mancha o una arruga ahí, porque ya no estamos viviendo puramente la vida de Cristo, sino que ya hay algo que está afectando nuestra vida. Entonces Cristo no quiere una iglesia de esa manera. Amén, hermanos. Fíjese, por eso en el capítulo 4, versículo 22, para que vea que cuando habla de mancha y arruga, está hablando de que ya estamos siendo contaminados, ¿verdad? De que ya no hay un vivir puro. Y entonces si vivimos de esa manera, tenemos el peligro de ser repudiados por Cristo cuando Él venga por nosotros. No vamos a estar listos. Y no solamente vamos a ser repudiados, sino que vamos a ser castigados. Va a haber pérdidas por no ser gloriosos. Amén. Por eso desde el capítulo 1 venimos hablando que fuimos creados para la alabanza de la gloria de su gracia. Para alabanza de la gloria de su gracia. O sea, de que cuando nosotros permitimos que esa vida dentro de nosotros, que su gracia sea en nosotros, nos va a llevar a vivir esa vida gloriosa. Para eso fuimos criados, para ser gloriosos. Amén, hermanos. Para eso estamos aquí en este plan de salvación, para ser gloriosos, alcanzar esa misma gloria de Dios. Dice en el 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, o sea, manchas, arrugas, tiene que ver con un vivir. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre criado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén, hermanos. Entonces, ¿qué es un vestido manchado? ¿Qué es un vestido? Porque la iglesia tiene que estar vestida de novia. Ya lo hemos visto en la Biblia. La novia tiene que estar vestida de novia, sí, vestida de bodas. Si nosotros no, ya nos ponen ahí ejemplos de que alguien que no vaya vestido de bodas será sacado de las bodas. Porque hay que ir, vas a las bodas, hay que ir vestido de bodas. Entonces, ¿qué significa que nuestro vestido esté manchado o tenga arruga? Significa que nosotros no estamos viviendo en la pureza, no estamos viviendo en la santidad de Cristo. No estamos viviendo a Cristo. Entonces, ¿hay mancha o hay arruga? O sea, mancha tiene que ver con que usted está siendo afectado por el pecado. Y porque usted está viviendo en lo viejo. Por eso está la arruga. Amén. Porque de acuerdo a lo que leímos, las arrugas vienen de los viejos. Por eso conforme vamos envejeciendo, se nos vienen las arrugas. Pero una persona nueva no tiene arrugas. Entonces, vivir en el nuevo hombre es estar sin arrugas. Vivir en el viejo hombre, en la antigua manera de vivir, eso es tener arrugas. Y como vamos a andar viviendo en la antigua manera de vivir, vamos a ser contaminados por el pecado. Y eso es una mancha. Por eso uno tiene que tener cuidado. Si usted va a su casa, pero mire una vez más, vaya a su casa, léalo. Vaya a Levíticos, capítulo 13, y va a mirar allá que le hablan a usted.
que si alguien tenía una mancha en la piel, tenía que tener mucho cuidado. Desde que salía la mancha, era una ley que tenía que ser apartado y tenía que ser inspeccionado. Tenía que ser cuidado y tratado eso, porque eso era lepra. Y hay un proceso ahí que tenían el cuidado. Si esa mancha se hacía más grande, a tal grado que se empezaba la carne a pudrir, entonces decía, está leproso. Y ustedes saben lo que le pasaba a los leprosos, tenían que separarlos del pueblo. Amén, hermanos. Usted va a mirar también ahí mismo, en Levíticos 13, no solamente habla de la mancha de la piel, sino que como esa piel está cubierta por un vestido, se pasaba esa mancha hacia el vestido. Y cuando alguien miraba el vestido manchado, decía, algo hay interno mal. Parece que trae una llaga, hay una mancha, el vestido se manchó y tienen que examinarlo. Pero léalo. Es que miré que todos estaban allá pensando que ya lo había puesto Berna. Sí, los que ya han leído Levítico saben lo que les estoy diciendo. Pero esto es serio, hermanos. Amén. Porque ya estaba contaminado. Había lepra en la persona. Amén. Entonces tener una mancha en nosotros es que pueda que estemos jugando con el pecado. Estemos siendo contaminados por el pecado. Y entonces, hermanos, eso no nos mantiene en la pureza. Y si nosotros andamos ahí jugando con el pecado, entonces nosotros, hermanos, no estamos preparándonos. Por eso, para las bodas, por eso Cristo viene por una iglesia que no tenga arruga, ni mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que es pura y santa. Está cuidándose. Nosotros tenemos que cuidarnos, hermanos. Y para eso nos tienen en este mundo. Dios quiere ver nuestra fidelidad en medio de este mundo. Mira, ahí en internet sacan programas donde prueban a los matrimonios. Prueban a los matrimonios. Oye, si él es tu novio, sí, a los novios, ¿verdad? Le dice, ok, te vamos a dar tanto dinero si nos deja echarle una llamadita. Mira, ella es fulana y le va a hablar a tu novio y le va a hacer una cita. Vamos a ver qué tan fiel es tu novio o tu novia. Y hay unas peleaderas que se hacen ahí. Pues Dios nos tiene en este mundo. Él quiere que se mire nuestra fidelidad. De que cuando te inviten, el otro te invite, tú le digas, estoy comprometido. Y yo amo a mi Cristo. Como una vez a mí, una víbora me dijo, véngase para acá a agarrar sol. Y le dije, no, tengo esposa y tengo hijas y las amo con todo mi corazón. Así de sencillo. O sea, somos tentados, somos probados, tenemos que guardarnos fieles. Pensaron que iba a decir, tengo la mía, no, tengo mi esposa, la que amo. Sí, porque hay mujeres buenas, hay mujeres malas, hay hombres buenos y hay hombres malas, hombres malos que solo quieren destruir tu vida, tu matrimonio. Tienes que tener cuidado. Espero que hasta ahorita los haya bendecido. Solo leo una cita más y nos vamos, hermanos, Apocalipsis capítulo 19, para que veas que la iglesia tiene que ser gloriosa. Y gracias a Dios que a la iglesia se le va a conceder. Hay una iglesia que Dios le va a conceder que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, glorioso, para recibir a su novio. Gloria al Señor. En el capítulo 19, versículo 7, Berna, y versículo 8, y terminamos 7 y 8. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Gloria a Dios. Su esposa. Hay hermanos que sí se van a mantener puros. Hay hermanos que sí van a agarrar la onda y van a decir, sí, soy fiel a mi Cristo. Quiero casarme con Él y me voy a mantener puro para Él, sin mancha y sin arruga. Amén. Viviendo la vida de Cristo. Su iglesia se ha preparado, su esposa se ha preparado. Versículo 8. Y a ella se le ha concedido que se vista una vida
El vestir es una clase de vida. Que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Amén. Y fíjate qué tremendo, porque las bodas del Cordero, amén, no dice las bodas del Dios Todopoderoso, no dice las bodas del Rey de Reyes, no dice las bodas del León de la tribu de Judá, dice las bodas del Cordero. ¿Por qué las bodas del Cordero? ¿Por qué las bodas del Cordero? Correcto, porque nosotros nos enamoramos de nuestro Cordero Pascual. Nosotros nos enamoramos de aquel que murió por nosotros para santificarnos, para redimirnos, para traernos a Él, nuestro Cordero Pascual. Por eso son las bodas del Cordero, porque fue el que nos perdonó, fue el que nos amó, fue el que nos justifica, nos santifica y nos va a llevar a su misma gloria. Por eso estamos enamorados de nuestro Cordero Pascual, las bodas del Cordero. Ese es el propósito de que nos enamoremos de nuestro Cordero. Amén. Fíjate que en la Biblia es un romance. La Biblia empieza con un matrimonio, toda la Biblia es un matrimonio y luego termina con un matrimonio. Al final, y es como una película esto de que el diablo se la quiere quitar, de que el diablo, ¿verdad?, de que se la quite y luego él se la gana, la enamora, como las novelas, pues ya ve que empieza el matrimonio y luego se la quitan o se dejan y luchan por ese, al final se casan, son felices y se acabó la novela. Pues al final la esposa y la iglesia dicen ven, el espíritu y la esposa dicen ven, o sea, al final se casa Dios y es feliz. Somos felices, todos juntos. Tú lee en tu casa Oseas, allá, pues lee todo Oseas, no recuerdo, pero desde el capítulo 2 en adelante vas a mirar que Dios le dice a su pueblo Israel, yo te traje por el desierto y te hablé ahí por el desierto para enamorarte. Fíjate, Dios se los llevó, los apartó, los sacó de Egipto y se los llevó por el desierto solo para enamorarlos, para mostrarse a ellos, para que lo conocieran y te hablé para enamorarte, solo para enamorarte, para decirte que tú vas a ser mi esposa un día para siempre. Fíjate, es la sombra. Dios nos trae aquí en este desierto. Dios nos tiene en este mundo y nos habla. ¿Y para qué nos está hablando? Para enamorarnos. Para decirnos un día ustedes feos serán mi esposa hermosa. Eso de lo feo no lo tome a pecho, ¿ok? Estoy hablando porque Dios está levantando algo que cayó en pecado. Amén. Pero Dios lo está llevando a esa vida gloriosa. Amén, nos va a poner bonito. Porque si estamos hablando de que nos están poniendo bonitos, es porque no estamos muy bonitos, ¿verdad? Porque nos están poniendo bonitos para casarnos con Cristo. Nos están quitando todo lo mal, lo pecaminoso, para un día estar presentes bien bonitos como esa iglesia bonita para Cristo. Amén, entonces... termino aquí, espero los haya bendecido. Vamos a ponernos de pie y vamos a aprovechar para venir acá, hermanos, para participar de la cena del Señor.